¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Cómo puede venir el universo de la nada? ¿De dónde sacó el Big Bang toda la materia del universo? ¿Cómo evolucionó el universo después del Big Bang? Si el universo se expande, ¿dentro de qué se expande? ¿O respecto a qué se expande? ¿Qué es el vacío y la nada? ¿Qué es el multiverso o megaverso? ¿Hay algo más allá de lo que podemos detectar en el universo observable? Son muchas preguntas que abordaré de la manera más breve y concisa posible para responderlas en este documental de acuerdo a lo que dilucidamos por medio de la ciencia y, claro, algunas especulaciones científicas. No será un video sencillo de digerir en algunos puntos y posiblemente resulte ser un desafío para tu razonamiento lógico y percepción si no estás acostumbrado o acostumbrada a estos conceptos. No te preocupes que iremos paso a paso. Por lo tanto, te recomiendo que te pongas cómoda o cómodo, ve por algo de comer, tal vez algo dulce para darle algo de glucosa al cerebro, su principal fuente de energía. Los científicos del pasado no creían que era posible usar la energía del átomo. Robert Millikan dijo que la suposición simplista de utilizar energía atómica cuando nuestro carbón se agote era un sueño utópico y no científico. Otros como Rutherford dijeron que cualquiera que se espere una fuente de poder de la transformación de los átomos era solo tonterías, pero ¿por qué pensaban esto? Henry Becquerel ya había observado el fenómeno de la radioactividad sin siquiera saberlo. De hecho, pensó que lo que veía era un fenómeno como la fosforescencia, que se da cuando expones un objeto a radiación como la luz solar y luego el objeto la absorbe y la irradia en un espectro diferente. El mineral de uranio que Becquerel estudiaba emitía una luz así y pensaba que se trataba de fluorescencia. En 1896 Becquerel hacía experimentos donde exponía uranio al sol envuelto en una película fotográfica, la cual se veía expuesta a rayos invisibles que penetraban en la película como si se tratara de fluorescencia, pero un día guardó el uranio dentro de un cajón y se dio cuenta que la película también producía las mismas marcas de rayos invisibles aunque no fuera expuesta al sol. Había presencia de un tipo de radiación sin exposición al sol o a cualquier otra cosa que lo estimulara. Pero, ¿cómo un objeto sin recibir estímulo externo emitía energía? Esto parecía violar la ley de la conservación de la energía. En los años próximos fue la famosa Marie Curie quien estudió esto junto a su esposo, lo que les valió el Nobel de Física por el descubrimiento de elementos radioactivos. Pero fue Einstein cuando presentó su relatividad especial que mostró su famosa ecuación E es igual a mc², la cual sugería que la masa podía convertirse en energía y la energía en masa. Por lo tanto, la masa del uranio era la causante de esa energía, en forma de radiación. Esta ecuación permitió extraer energía de los átomos que formaban la materia, cambiando el mundo científico para siempre. Gracias a estos hechos sabemos bien que la materia es otra forma de la energía. La energía puede transformarse en materia y la materia en energía. En cuanto a los diferentes estados de la materia como el sólido, líquido, gaseoso, plasmático, condensado de Bose-Einstein, supersólido, condensado de Fermi o fermiónico, el supercristal y el superfluido, entre otros cambios de estado, dependen del tipo de enlaces moleculares entre los átomos. Sin embargo, respecto a la energía, sabemos que es una magnitud física, es medible, no ocupa volumen como la materia, es intangible, pero mueve los cuerpos y produce los cambios en ellos, los cambios en la naturaleza y el universo. Y a pesar de ser en apariencia muy diferentes tanto la energía como la materia, simplemente las reacciones nucleares demuestran que la materia puede transformarse en energía. Y de hecho, se puede calcular cuánta energía contienen los cuerpos dependiendo de su masa. Hay una gran cantidad de energía contenida en los núcleos atómicos que, de ser liberada mediante la fisión nuclear por medio del disparo de neutrones hacia los núcleos atómicos, podría liberarse cantidades de energía tremendas de la materia, y es fácil de calcular con algo de matemáticas simples. Por ejemplo, si calculo cuánta energía nuclear contiene mi cuerpo, obtengo lo siguiente. Para esto voy a utilizar la ecuación de E es igual a mc², la ecuación de la energía. La energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo peso 75 kilogramos, así que la masa para este caso será de 75, y la velocidad de la luz la convertiré en metros por segundo, lo que me dará una respuesta en julios.
Así que C es igual a 299.792.458 metros por segundo. Entonces C al cuadrado es igual a 89.875.517.800 millones metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que al redondearlo para simplificarlo equivale a 9 por 10 a la 16 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces, transcribiendo a la ecuación, nos da que E es igual a 75 por 9 por 10 a la 16 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, lo que equivale a 6.750.000 billones de julios, que al hacer la conversión a megatones, nos da 1611 megatones, que son 32.22 veces más energía que la bomba del zar, la bomba termonuclear lanzada más poderosa de la historia. Esa es la energía que contiene mi cuerpo almacenada en todos los núcleos atómicos que me conforman. Con toda esta introducción queda claro que la masa tiene su equivalente en energía. La materia es en realidad una forma de energía altamente condensada. Claro que lo anterior no significa que todo vaya a explotar solo por dispararle neutrones a los núcleos atómicos de los cuerpos. Para esto los cuerpos necesitarían elementos reactivos fisionables y solo algunos como el uranio y el plutonio son así. Pero el punto es que toda la materia del universo es un equivalente a la energía y puede transformarse en energía bajo ciertas condiciones. Entonces, si nos preguntamos ¿de dónde vino toda la materia tras el Big Bang?, la respuesta comienza a ser entendible ahora. Pues recordemos que la energía no ocupa volumen y antes del Big Bang no había tiempo ni espacio para contener materia. Así que toda la energía del universo podía estar contenida en algo que no sé cómo llamarlo. Para que sea sencillo de precisar en la mente, lo llamaré una partícula de densidad infinita que contenía toda la energía del universo. Como si se tratara de un agujero negro, pero no lo era porque no existía el espacio. Era una singularidad en los límites de la escala de Planck, la longitud más pequeña posible, porque más allá de esta, la física conocida en cuanto a geometría clásica deja de funcionar. Hablamos de una escala de billones de veces más pequeña que un protón. Las 4 interacciones fundamentales del universo no existían: la gravedad, el electromagnetismo y las energías nucleares fuerte y débil estaban fusionadas en una sola. Todo estaba fusionado en una sola cosa y debido a eso toda la física que conocemos no funciona aquí, pues no existía todo lo que nuestra física es capaz de explicar. Muchos científicos han trabajado en ello tratando de unificar todas las interacciones fundamentales del universo buscando las piezas faltantes como la teoría cuántica de la gravedad para encontrar la famosa teoría del todo, la que lo explique todo en el universo. Sin embargo, los físicos, al creer que tenían casi todo el camino recorrido para descubrir esta teoría y probarla de manera experimental, se dieron cuenta que tal vez está más distante de lo que se creía. Gracias al fondo cósmico de radiación de microondas podemos obtener muchos datos. Es la radiación que dejó el Big Bang en todo el universo, una de las evidencias más claras de ese suceso cósmico. Cuando sucedió la gran expansión, o como es llamada en la cosmología, la era de la gran inflación, el universo pasó de un punto adimensional a tener el tamaño de varias galaxias en un tiempo de 10 a la menos 33 segundos. El espacio lleno de materia se estiraba a una velocidad de millones de veces la velocidad de la luz. Cuando acabó la era inflacionaria, el universo siguió expandiéndose más lento, por lo que debió haber una energía que se inyectaba al espacio, lo que conocemos ahora como energía oscura, y que se relacionó más tarde a la constante cosmológica en las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein. En el primer segundo de existencia del universo, mientras seguía su expansión, se enfrió un poco más y aparecieron las primeras partículas exóticas y elementales. Ya había surgido el campo de Higgs, el cual daba masa a las partículas al interaccionar con él. Del espacio recién nacido surgían pares de partículas de materia y antimateria que se aniquilaban entre sí, y por alguna razón la materia se impuso, pero la temperatura era aún muy alta para que protones, neutrones y electrones interactuaran para formar la materia.
En los próximos minutos el universo siguió enfriándose, lo que permitió la formación de hidrógeno, helio y litio. Así llegó la era de la nucleosíntesis primordial, donde aparecieron otros elementos ligeros como el isótopo de hidrógeno llamado deuterio y otros como los isótopos de helio y el litio. Un isótopo se refiere a los átomos de un mismo elemento pero con una masa distinta, es decir, que la cantidad de protones y neutrones que contiene es distinta del número original del elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo, en cambio su isótopo, el deuterio, tiene un protón y un neutrón. En este punto el universo era un 76% hidrógeno, un 24% helio y mucho menos de un 1% era de litio e isótopos que surgían. 370.000 años tras el Big Bang, el universo se había enfriado lo suficiente para que los núcleos atómicos retuvieran electrones, lo que le permitió a la materia interactuar entre sí formando enormes enlaces moleculares, surgiendo así, después de la física, la química en el universo, y aparecieron enormes nubes moleculares más de 100 millones de años después del nacimiento del universo. Por acción de la gravedad, estas nubes moleculares colapsaban en enormes esferas de plasma que eran fábricas estelares que sintetizaban elementos más pesados por medio del hidrógeno y el helio, naciendo así las estrellas de primera generación y nuevos elementos, nuevos átomos en el universo. El cúmulo de estas estrellas formaban galaxias por acción de la gravedad. Las estrellas hacían presión sobre los átomos, venciendo su fuerza de repulsión entre ellos hasta fusionarlos. La fusión nuclear que hace brillar a las estrellas crea la nucleosíntesis estelar, manteniendo la estabilidad de la estrella, estabilidad entre la gravedad que la comprime y la fusión nuclear que la expande. Mientras tenga combustible en forma de hidrógeno la estrella, esta estabilidad permanecerá. Cuando ese equilibrio se rompe en estrellas masivas por agotamiento de combustible, se convierten en una gran explosión cósmica llamada supernova que sintetiza nuevos elementos aún más pesados para crear estrellas nuevas con estos nuevos átomos. Elementos como el carbono, el oxígeno, el neón, el magnesio y el hierro. Las estrellas más jóvenes de alta metalicidad pueden contener silicatos en la nube molecular de la que se formó la protoestrella. Esos silicatos pueden formar planetas rocosos como la Tierra, donde si se cumplen ciertas condiciones podría originarse la vida, y tal vez vida más compleja, y con mucha más suerte vida inteligente. Somos polvo de estrellas. Debido al constante reciclaje de elementos por parte de las estrellas, el porcentaje de la composición química del universo va cambiando. Actualmente un 73% es hidrógeno, un 23% es helio y el resto, entre un 5 y 6%, son otros elementos. La evolución estelar no solo cambia las proporciones químicas del universo, sino que también esto aumenta las posibilidades con el tiempo de que la vida sea más común. Pues al haber más metales pesados y planetas rocosos como cunas para la vida, más posibilidad hay para que ésta aparezca. Vivimos aún en la infancia del universo. La astrofísica, como rama de la física y astronomía, nos ayuda a comprender el universo en cuanto a su composición, su estructura, sus propiedades y fenómenos que lo conforman. La cosmología física es la rama de la astrofísica que nos ayuda a comprender la estructura a gran escala, la dinámica, el funcionamiento, el origen, la evolución y el destino del universo. La cosmología vio su nacimiento a partir de la teoría general de la relatividad de Einstein, siendo su base, así como la teoría de la evolución de Darwin lo es para la biología y todas sus ramas. Sin embargo, para entender por completo el universo se necesita la otra parte, otra teoría que estudia y describe la naturaleza de las escalas espaciales más pequeñas. Esta rama de la física es la mecánica cuántica, que estudia los sistemas atómicos y subatómicos mediante sus interacciones con el electromagnetismo y otras fuerzas como cantidades medibles y observables, formas de energía liberadas en unidades discretas o finitas llamados cuantos. Y a partir de aquí voy a ingresar en el terreno más misterioso e ininteligible de la cosmología cuántica, y parte de lo que viene son interpretaciones y especulaciones científicas, algunas de ellas sobrepasando los límites de la ciencia, acercándose más al terreno de la filosofía.
La física teórica ha propuesto que el universo viene de la nada, y esto desata controversias sobre todo en las personas con ciertas creencias y que no están bien informadas o instruidas en el tema, pues entienden de inmediato la nada como la ausencia de todo, y esto no es así ni de cerca, pues hay mucho que saber y comprender. Si tomáramos un espacio cualquiera del universo y lo despojamos de moléculas, de átomos, partículas e incluso le quitamos el espacio mismo que se estira como una goma y también el tiempo, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que encontramos? Pues nos hallamos ante lo que la física llama un falso vacío, porque no está vacío del todo, pues ahí existe una energía mínima manifestada en partículas virtuales que aparecen y desaparecen de la existencia. Esto no es un supuesto, sigue siendo ciencia pura, demostrado así por el efecto Casimir en laboratorios, del cual hablaré detalladamente en otra ocasión. Es como si habláramos de una región más allá de nuestro propio espacio, por lo tanto el vacío como nada absoluta y ausencia de todo no existe. Ese vacío absoluto queda como una mala interpretación en las mentes de quienes no indagan lo suficiente sobre lo que realmente dice y confirma la física. Lo interesante es que, según la mecánica cuántica, una partícula no es un punto diminuto ni nada similar, es solo una fluctuación de un campo cuántico, fluctuaciones de falso vacío. La partícula es la manifestación de ese vacío cuántico que fluctúa si se le inyecta un estímulo y que vibra. Esa vibración es la partícula que se divide constantemente en muchas imágenes de sí misma, volviéndola impredecible, porque es como si tomara todos los caminos posibles a la vez, según el principio de indeterminación o de Heisenberg, y el de superposición cuántica, donde una partícula puede presentar múltiples estados a la vez. Ese vacío cuántico es como un mar de potencial infinito, y esta es la realidad subyacente tras nuestro espacio, tiempo y materia. Es lo que está oculto de nuestra realidad tangible, es el todo, el vacío y la nada a la vez. Nuestro razonamiento está basado en nuestras experiencias comunes, o para los más instruidos en las leyes físicas que conocemos. Por lo tanto, visualizar y encontrar sentido o lógica a esto comienza a complicarse, pues escapa de todas nuestras experiencias comunes e intelectuales. Entonces podemos concluir que los campos cuánticos son la suma de todas las posibilidades en el todo. Si a esto agregamos otras propiedades reveladas, como lo hizo así el experimento de la doble rendija, significa además que suceden cambios en los campos cuánticos cuando existe un observador. El vacío es todas las partículas que pueden surgir en un campo cuántico, y si se le inyecta energía o se observa, se manifiesta en una sola posibilidad, en una realidad. Es el colapso de la función de onda de Schrödinger. En el vacío cuántico o el todo no existe nada mientras no haya un observador. Todo existe a la vez en un vacío inmutable sin tiempo, y esto empieza a ponerse cada vez más raro para nuestras limitadas mentes. En matemáticas existe algo llamado espacio de Hilbert, que matemáticamente es una generalización del espacio euclídeo. Y el espacio euclídeo son espacios geométricos que cumplen las reglas de la geometría euclidiana. Las partículas se describen en espacios de Hilbert con la ecuación del colapso de la función de onda, y existen fuera del espacio y el tiempo, porque se encuentran en todos sus estados posibles, como lo señala el principio de superposición. Si antes del Big Bang no existía el tiempo, y de hecho no había un antes del Big Bang, significa que en un estado eterno e inmutable algo colapsó en ese falso vacío, lo cual produjo una inflación y el origen mismo del universo. Pero según la percepción clásica y común de nuestra mente, no puede existir un reloj sin el relojero, y los engranajes no andan sin nadie que los eche a andar. Pero en mecánica cuántica los efectos pueden anteceder a las causas. Existe otro fenómeno que podría explicar cómo el universo pasó de un falso vacío a todo lo que es ahora sin necesidad del relojero, y ese es el efecto túnel, que se ha observado en laboratorio, en el cual una partícula puede simplemente violar los principios de la mecánica clásica. Es como si midiéramos una partícula cerca de una pared. Por lógica, al medirla sería imposible que apareciera del otro lado del muro.
pero por probabilidad y estadística, la partícula, al estar fuera de este espacio y tiempo, podría simplemente aparecer del otro lado del muro, sin que la hayan movido realmente del lugar. Eso suena ilógico, pero sucede. El efecto túnel, al referirse al estado energético de una partícula y considerando que el universo fue como una partícula de densidad infinita, simplemente pudo pasar de un falso vacío eterno e inmutable a un estado inflacionario que originó el universo en el que vivimos. El universo no sigue y no se apega a lo que le parece lógico a nuestros cerebros. Es más complejo que nuestra simple percepción clásica del mundo. Pero esto no termina aquí. Desde que el astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo se expande mediante el efecto Doppler, viendo el corrimiento al rojo en el espectro electromagnético de las galaxias, notamos que las galaxias lejanas se alejaban más de nosotros y las que estaban muy cerca se acercaban más a nosotros por acción de gravedad, justo como lo vemos con la M31, también conocida como la galaxia de Andrómeda porque está en la constelación de Andrómeda, y que colisionará con nuestra galaxia dentro de 5.000 millones o 4.500 millones de años. La relatividad general de Einstein reveló que no eran las galaxias las que se alejaban, sino el espacio mismo que contiene todo. Es el espacio el que se expande y se estira como si fuera una malla elástica. Existe una presión en el espacio que puede medirse y que ocasiona ese estiramiento. Se le llama energía oscura y se desconoce su origen, lo cual indica claramente que hay algo más ahí sobre lo que no entendemos. Si existiera una densidad de más de 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico en el vacío del espacio, esa presión sería vencida y el espacio, en vez de expandirse, se encogería por acción de la gravedad, volviendo al inicio en el que toda la materia del universo estaba unida. Sería un Big Crunch. Pero esto no es así. La densidad del universo no es suficiente. Por eso esa misteriosa energía estira el espacio. Pero si el universo se expande, ¿respecto a qué o dentro de qué se expande? La respuesta simple sería decir que se expande dentro de sí mismo, pero hasta donde va la ciencia, no hay nada más fuera del universo. Y aquí es donde entramos en serio con las especulaciones, porque si el universo fuera infinito, simplemente no necesitaría más espacio. Si existiera algo que contuviera al universo, solo podría ser el vacío cuántico más allá de nuestra realidad sujeta al espacio y tiempo. Esto hace pensar que vivimos en un universo infinito, pero que es finito en el tiempo, y esto conduce a conclusiones altamente desconcertantes. Y aquí comienza lo complicado, porque si lo piensas con detenimiento, la mente humana percibe el tiempo en una única dirección, hacia el futuro. Algo que es congruente con la segunda ley de la termodinámica, pero al ser el tiempo una cuarta dimensión, solo percibimos una parte. Por eso nos vemos atrapados en una única dirección, avanzando siempre hacia el futuro. Y simplemente no podemos ir al pasado. Empero, si el universo que experimentamos es finito en el tiempo, quizá en realidad nunca hubo Big Bang. Quiero decir que tal vez nunca hubo un real inicio, pues este fenómeno sería parte de otro más complejo que siempre ha estado ahí en un universo eterno y que vemos fraccionado debido a una cuarta dimensión que no entendemos bien del todo. El tiempo es una pequeña fracción del vacío infinito o del todo, debido a nuestra estructura dimensional y la forma en la que nuestro cerebro funciona. El límite que vemos en el universo está dado por límites dimensionales, en este caso el tiempo. No vemos más allá del Big Bang porque no hay tiempo, porque no percibimos la cuarta dimensión en su totalidad, solo una fracción. El límite del universo para nuestras mentes es el tiempo. Podemos seguirlo y rastrearlo hasta donde en apariencia inicia para nosotros, pero no vemos más. Estamos atrapados en una burbuja de espacio y tiempo. Un universo eterno no tiene inicio. Lo que detectamos es solo el inicio de nuestro espacio-tiempo dimensional finito en un universo infinito. Por lo tanto, el que no veamos más allá del inicio del tiempo significa dos cosas. O no hay nada y el universo detectable y observable es todo lo que hay, o no podremos ver más allá nunca porque simplemente no podemos detectarlo ni medirlo con nuestros sentidos, con nuestra física, con nuestra tecnología. Según la interpretación del multiverso en la mecánica cuántica, vivimos solo en una burbuja de múltiples universos que suceden a la vez dentro de esa eternidad que es el todo.
La teoría de Coleman de Lucia, publicada en los años 80 por los físicos Sidney Coleman y Frank de Lucia, dice que el universo puede pasar de un falso vacío por efecto túnel a un vacío auténtico, y esa transición se daría mediante una expansión de esa región del vacío cuántico, formando una burbuja espacio-temporal que es precisamente el universo en el que vivimos. Como una burbuja que se forma en una bañera hasta que finalmente revienta y desaparece. Esto es congruente con la muerte helada del universo, que dice que la expansión provocada por la energía oscura llegará al punto de una alta entropía en la que el universo se enfriará y todo quedará tan separado que será la nada absoluta. Se le llama el Big Freeze. Dentro de billones de años, y en un tiempo mucho mayor a este, podrían surgir nuevas fluctuaciones cuánticas que den origen a otra burbuja espacio-temporal de esta región del vacío cuántico eterno e inmutable. Pero todo esto está dentro de la física especulativa. Si el vacío cuántico está hecho de múltiples dimensiones, significa que ese vacío y otros hipotéticos universos no están a una distancia medible o definida de nosotros, sino en otras dimensiones. Entonces, moverse a otro universo no implica un viaje en distancia en nuestro universo de 3 dimensiones, sino un viaje a través de un espacio dimensional. Llamar el todo al vacío cuántico es una forma más fácil de entender y referirse a aquello que está más allá de nuestra realidad, que han revelado distintas propiedades de la mecánica cuántica en el universo, como el principio de indeterminación, la superposición cuántica, el colapso de la función de onda, el efecto Casimir, el efecto túnel, etc. Puede sonar un poco místico o panteísta sin la menor intención de serlo, pero se llega a un punto especulativo donde es fácil decir que, al igual que la mecánica cuántica, que tiene varias interpretaciones a causa de su extraña naturaleza, que el todo, en su ininteligible e inexpugnable naturaleza misteriosa, de igual forma puede tener varias interpretaciones. Así, desde esta perspectiva, tanto ateos desde sus convicciones como teístas desde sus creencias infundadas, los gnósticos desde su esoterismo, los agnósticos desde su duda y los científicos desde nuestra certidumbre limitada, resulta que en el fondo todos tienen razón al reconocer la grandeza del todo. Por ejemplo, quienes creen en un Dios simplemente dan una figura imaginaria al todo que creó este universo recurriendo al presentimiento y las emociones que interpretan como percepción espiritual lejos del intelecto y la razón por medio de la fe. Y la ciencia, en cambio, al ser un método sistemático, analítico y verificable, al no ir con el presentimiento o la supuesta percepción espiritual, trata de entender por medio de la razón cómo el todo se hizo algo concreto. ¿Cómo es que la conciencia humana observa una sola realidad, una sola posibilidad manifestada de ese vacío eterno? Pero el todo y su grandeza ahí está. Esto es solo una interpretación y debe ser tomada con cautela. El problema de profundizar en temas que comprenden los límites de la ciencia es que terminas casi hablando de filosofía y pareciera que te acabas de fumar un buen porro. Terminas haciendo reflexiones sobre la esencia y las causas de las cosas con base a lo que conocemos, pues eso es la filosofía, reflexionar sobre todo aquello que no sabemos. Y la ciencia es todo lo que sí sabemos, lo que pasa a ser conocimiento formal. Hubo varios puntos en los que me hubiera gustado profundizar y explicar más, sobre todo al hablar de los principios, los efectos y experimentos en mecánica cuántica, pero el video se hubiera alargado demasiado. Tal vez me enfoque en varios de estos para otra ocasión. Leo sus dudas y pensamientos en la caja de comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.